Hola, soy Divoel 3012. Y el día de hoy... Saludos. Mi nombre es Rosel. Hola, me llamo Johnny. Soy Bowser, el rey de los Koopas. Hola, me llamo Gumbela. Y venimos a acompañarte de Divoel. ¡Oh! No esperaba eso, todos. Eso es sensacional. Sí, queremos aportar en el el top. top. Impresionante. Genial. Nunca esperaba que se cruzasen tanto lo Pet Soper como lo Nintendero en un mismo video. Va a haber un crossover el día de hoy. Este video será totalmente diferente de todos los que he hecho, pues no está ligado ni al E3 Pet Shop 2012, así como a Nintendo. Este video tratará de algo que he querido opinar desde incluso haber empezado. Este video será sobre los videos más fails que he podido ver. Son videos muy patéticos y mediocres, que dan una dosis de estupidez y pena ajena. Advertencia. Se aclara de una vez que varios de estos vídeos poseen un nivel alto de material ofensivo, por lo que si eres sensible te recomendamos no entrar a esa lista. Ay. Y los que quieran entrar, es mejor que no se contagien de estos videos muy cringes, porque no nos haremos responsables si luego les da un cáncer visual o auditivo luego de ver tanta basura pura contenida en la lista. Sin más que decir, empecemos con este top. Número 7. Critica a los frikis subnormales. Hecho por Broly SSJ5 legendario. No me miren, así se titula esta basura. Bueno, ¿qué puedo decir de este video? Un desperdicio audiovisual que desde el inicio se sale del tópico. Se supone que la crítica va dirigida a los supuestos frikis subnormales, sin embargo en ningún momento se critica, es todo lo opuesto, solo es un pésimo relleno entero de 7 minutos con 21 segundos. Un mísero relleno de unos 7 malditos minutos. ¿En serio? 7 minutos es lo suficiente para hacer una crítica o una opinión. Pero no, es una pelea lo que enderá al estilo de Dragon Ball, una pésima pelea. Este idiota en ningún momento hace algo decente, solo se la pasa jugando con su video mientras nos hace perder nuestro tiempo en esperar una argumentación. Todo lo que hace es mencionar al ya muerto Iluminado 7, relleno pésimos con asistentes genéricos siendo unos imbéciles del montón, es pura incompetencia, pues nunca da crítica, nunca da argumentos, solo es hablar cosas que ni van al caso, nunca escupe la estúpida crítica. Solo es un relleno estúpido sin sentido alguno, que pareciera más una pseudo aventura lo que enderá, que hasta si hubiese sido eso, sería mejor. Ni hablemos de los asistentes, todo es una pelea de 5 minutos. Este video debió titularse El ataque de los frikis subnormales parte 1. En lugar de crítica, ya que no es tan malo si tan solo hubiese sido lo que realmente aparenta. Una aventura lo que enderá. Menos mal que nunca subió la segunda parte por los comentarios negativos y dislikes merecidos por ser una pérdida de 7 minutos. Originalmente pondría su primer video nada genérico con argumentos repetidos contra Justin Bieber, pero ese video dura menos tiempo, así que no es de impresionarse de ser basura, además que era solo puro poserismo del montón. Este es mucho peor por la duración, ni hablemos del supuesto giro argumental, donde se revela que Jigsaw estaba detrás del Iluminado 7, se los digo ya que todo el video es más una aventura que critica. Este video es el claro ejemplo del clickbait arcaico de ese entonces, pues el video se subió en 2012, pero bueno, la crítica a los frikis subnormales en el puesto 7. Número 6. Locuendo brutal epic fail, ha visto toda la bola de Garnomen ahí, que siguen mis videos. Hecho por el enviado del diablo y resubido por Loquendos Fails 2014. Un video cuyo motivo es llorar porque le reportaron un video, es decir que le metieron un strike por quién sabe qué, el video entero es insultar a sus seguidores porque no logra el apoyo que desean dichos seguidores, no el usuario. El video está lleno de soberbia, es gracioso e irónico de que el usuario ponga música épica para intimidar, dándoselas ver muy normalote.
Pero solo da pena ajena, este video es tan malo que da risa, de lo ridículo que es, se cree el mismísimo Lucifer el usuario, al menospreciar sus seguidores como seres inferiores, mientras él alguien en la cima. Algo que le doy la razón es que el hecho de que una crítica tenga insultos automáticamente no es inválida, ya que era uno de los lloros que hizo el usuario, de que por insultar argumentando sus argumentos, automáticamente son inválidos, cuando no necesariamente sea el caso. Otro punto claro, es de que se pone a generalizar a ciertos usuarios que según él, son unos idiotas fracasados. Pero se contradice, ya que quedó más idiota por el motivo de que su video ser un lloriqueo porque su canal sería cerrado. Debo decir que este video es un clásico de fails, no lo van a negar, quienes lo hayan visto, da demasiada risa verlo enfurecido que está el usuario porque le tumbaron un video. Por otra parte están todas las críticas hacia XXXWiki. Estos videos se resumen en una palabra: Internet Serious Business, ya que dichas críticas son pura tiradera de insultos hacia un troll que no vale la pena criticar, porque solo logran alimentarlo. La peor de todas es la de un tal X de tu padre. Antes que nada, no, el video no va en broma, ya que el muy traumado le dedicó otros 2 videos extras, insultándolo con una canción de la película de South Park de fondo. Estos cometen algo común: insultar y darle atención a un troll. Puras groserías sin sentido mostrando su ardor bucal contra Willy Giri, la mida de zapatos de forma bestial a G-Tairliner 1987 considerándolo como un dios y leyenda, tachando a XXXWG de entre comillas antiloquendero, cuando en realidad solo es alguien que se hace el imbécil a propósito y hace malas críticas intencionalmente, para ganar odio. Lo único que consiguió con esto fue ser bestialmente trolleado por XXXWG, respondiéndole con el comentario que ven en pantalla. ¿No lo ven? Estos videos son tan impresionantes que dan náuseas con solo verlos, ya que solo se arden contra un troll de internet en lugar de ignorarlo, pues con estas críticas solo se termina alimentando al conseguir su objetivo. Recuerden esto: no importa que contradigas un troll, no importa si refutaste una contradicción suya o si le dijiste entre comillas sus verdades, ellos siempre salen triunfando con solo ver que mordiste su anzuelo, quedas como imbécil y el troll automáticamente gana. Criticar o responder a los troles es una pérdida de tiempo, lo mejor es ignorarlos, para que no te molesten más. Número 5. El Escuadrón 731. La pesadilla del mundo asiático. Hecho por Pablo Hank. Este video se ve muy informativo y bastante útil, con información única, dando un super documental inigualable tan increíble que todo es un plagio descarado de información copiada y pegada. Este video se le nota el potencial, pero Pablo Hank solo copió y pegó toda la información de la Wikipedia. Esto le quita puntos positivos al video, pues se está robando información de una página cuya veracidad puede ser bastante cuestionable, debido a que cualquiera puede editar la información. Es una lástima que un video que pudo tener un estilo enciclopédico termine en algo decepcionante y vergonzoso. Es un intento de documental por cómo se ve el video, pero falla en ello porque no se esfuerza en dar sus opiniones, dar otros datos útiles del escuadrón, aparte de las atrocidades que cometió, solo menciona sus actos. Más no el porqué de los motivos. Es una lástima ver que toda la información es solo control C más control V de todos los artículos de la Wikipedia sobre el mismo. Ninguna cosa la resume o modifica, solo lo deja tal cual como lo pone la página de referencia, es decir la Wikipedia, careciendo de originalidad en ello, quedando más como la interpretación al locuendo, de una forma bastante mediocre los textos de la Wikipedia. Lo peor de todo es la duración del video, es decir son 16 minutos con 50 segundos tirados a la basura, de puro plagio y copy-paste descaradísimo. No hace falta ser un intelectual para uno darse cuenta el tremendo copy-paste, ya con decir los números. Notas incoherencia en la redacción del video, pues hasta eso lo copió y pegó, dejando en evidencia a simple vista el claro robo de información, simplemente algo súper estúpido y patético que muestra que el usuario ni se tomó la mínima molestia en corregir los números o al menos resumir la información a su estilo.
El video tenía potencial, pero solo copió y pegó todo lo de la Wikipedia. Siendo sincero, el tema de ese controvertido escuadrón me llama la atención, ya que la historia me fascina, ya sea del bando nacional o el enemigo, pues creo que esta debe ser explicada de forma gris, sin bandos de buenos ni malos, ya que es más compleja. Sin embargo, esto sí que es una vergüenza. Entiendo que su objetivo era hacer un documental, pero no lo logró, solo copió tal como dice Wikipedia. Así no se hace un documental, pues para algo se lee la Wikipedia. Pudo buscar más fuentes, resumir la información para explicar por qué fue la pesadilla del mundo asiático, debido a que en todo el video no veo la razón de ser considerada para aquella época dicha pesadilla oriental. Nada, se sale del tópico. Yo esperaba un video que hablara sobre dicho controvertido escuadrón, aunque, oyendo sobre los experimentos humanos, copiados y pegados como no, me parecen aberrantes. ¡Hey! Lástima que el video, cuyo potencial se notaba, tuvo que terminar en un mediocre plagio de la Wikipedia. Vaya vergüenza y descaro de video. Me dejan sin palabras. Número 4. Crítica Omega Kai, Don Thomas Heiner Review Gameplays, hecho por Drox Productions digo Drox Productions. Este es de los peores blogs que han habido. Creo que si sigues al estereotipo dirás: los bloggers son los mejores, los loquenderos son solo unos cobardes que dicen groserías a lo bruto y solo hacen contenido basura. Considerar esto una crítica constructiva. Los argumentos son pésimos. Generaliza a los españoles diciendo que España no sabe jugar Mario Kart. Se centra en puntos superficiales, como el comportamiento de esos usuarios, en lugar de analizar el contenido en general, como la temática o los vídeos, y como no, el de aventar basura a esos usuarios por motivos ridículos solo porque no les gusta, ya dando a entender que esto no es ninguna crítica, porque carece de objetividad. Solo es el típico video de tirar insultos a lo tonto, sin dar fundamentos sobre esos usuarios, solo que en lugar de usar el loquendo, el usuario tira groserías a esos usuarios, mostrando su cara y voz en el video. Además, sus argumentos, aparte de ser bastante flojos, sus motivos ser tontos, además de ser muy patéticos, los puntos se centran en su opinión que usa para criticar, algo que una auténtica crítica jamás debe tener. Una crítica debe ser objetiva, no basarse en prejuicios, en estereotipos o puntos irrelevantes. Solo se la pasa tirando groserías a esos usuarios, siendo algo bastante lamentable. La forma en la que habla de la apariencia o de la cama de ese tal usuario como si a alguien realmente le importara, dice cosas que no tienen relevancia alguna, peor aún en tirar insultos xenófobos a la madre patria de nuestro idioma español. Se pone a criticar el aspecto físico de esos usuarios, de hablar de si tienen pareja o no, cosas que nadie con un verdadero pensamiento analítico le importa, solo los critica por su compra de Wii U 3DS, diciendo de forma apresurada que España no sabe jugar a Mario Kart. Dice cosas sin pruebas válidas, pone sus estereotipos y prejuicios como si fueran la verdad absoluta, e irrefutables, ya que dice que son sus, entre muchas comillas, razones irrefutables, cuando en realidad es bastante cuestionable sus puntos. Pues que todos los españoles jueguen mal, no quiere decir que todos los españoles sean así. Es un error grave el haber generalizado, y respeta a las personas mayores al decir que ya arruinaron Facebook con la gente vieja, tratándolas como mediocres o basura. El video es totalmente una vergüenza para hacer un blog. En conclusión, esto es un ejemplo de que no importa si escribes un comentario, usas loquendo, o muestras tu voz o cara. Si tus argumentos y contenido es malo sin importar el formato, seguirá siendo malo. Número 3. Crítica a los videojuegos modernos y apoyo a los videojuegos de antes hecho por Jugante 4. ¡Vaya! Este es el peor video nostalgia fact que he visto. Ninguno de los otros videos que me he topado del mismo tipo llegan a un nivel tan fatal como este. Está plagado de lloriqueos de un super nostalgia fact que no acepta que el tiempo avanza y las cosas deben de cambiar para bien o para mal.
Otro punto pésimo del video es que ataca a las consolas junto a los juegos de actual generación. Jamás ha habido un video que atacase de la forma más generalizada posible a lo que se denomina actual generación de juegos, porque otros videos nostalgia facts atacan algo en específico. Este video es todo lo contrario. Ataca por completo tanto los juegos actuales como las consolas. La ardición del usuario es impresionante, al punto de recurrir a no solo tirar palabrotas, porque las cosas no son como antes, sino que encima dice muchas cosas de mal gusto. Sigue, por favor. Aparte, generaliza a los jugadores de la actual generación, metiendo a todos en la misma caja, diciendo que todos jugamos shooters genéricos por sus gráficos, que todos odiamos los juegos clásicos, y de que somos fanboys o fangirls de los juegos actuales. Cuando a mí en lo general, no me gustan los shooters, además me fascinan tanto los juegos modernos como los clásicos, no tengo nada contra los clásicos ni contra los actuales, no nota que si los gráficos no hubiesen evolucionado, los videojuegos nunca hubiesen dado el épico salto al 3D. Vaya patético de miércoles. Por favor, intenta escudarse porque es su opinión, pero luego dice, porque la verdadera verdad, los videojuegos de antes, los videojuegos de toda la vida, los videojuegos retro como lo quieran llamar, eran los videojuegos que más divertían. ¿Acaso no es así? Notando ser el típico perdedor nostalgiafago, que impone sus gustos nostálgicos como la verdad absoluta, cuando solo es un punto de vista, tratando de imponer a todo aquel que no opine igual a él, algo muy patético pero predecible encerrados de mente como este. ¡Qué asco! Además, dejó de lado juegos basura, como el infame del Atari 2600, Luxi 3D, Superman 64, o los de LJN, que por cierto estos juegos son de los retro y considerados como los peores videojuegos de la historia. En serio, Pujalte 4, sí se pasó de llorón y nostalgia fag en su video de porquería. Número 2. Estos vídeos se traducen en una palabra: ardición. Empezando por crítica destructiva Shadow the Hedgehog 2000Z de Extra Ricardo 999, el cual es ridículo, solo se enfureció porque Shadow lo insultó, por ello le dedicó este tonto video donde solo insulta a ese usuario mostrando su clara ardición. Lo peor de todo, pasa links, capturas de pantalla, para arruinar su canal a dislikes, todo por haberlo insultado. Dice que usa bots sin dar prueba de ello, solo con el fin de ofenderlo, hablando luego de los suscriptores como si eso tuviese que ver en la ardición suya. Empieza a decir luego su asistente que no nos suscribamos a su canal, que lo bloqueemos, lo escupamos, lo insultemos, le digamos nostalgia fuck, lo pisemos a pedazos, que nos aseguremos de que nadie lo defienda, que si vemos a alguien defendiéndolo, lo insultemos. Todo esto solo por haberlo insultado. ¿En serio? Sí, en serio, solo por ofenderlo, se pone a pedir un linchamiento a ese usuario, es ridículo, se pone a insultar a ese usuario y nos pide que insultemos a ese usuario, ¡qué tontería! Ah, en respuesta a locuendo video reviego hecho por el defensor de Nintendo. El tipo solo se tomó en serio a otro troll de internet como lo es Osaka Yabi, ardiéndose con las obvias mentiras de Osaka, además se pasa de imbécil, al insultar tachando de miércoles a la PlayStation y Xbox, mostrando que no respeta gustos jugabilísticos. Aclaro de una vez que soy nintendero, a la vez petsoper, pero no tengo que lamerle los zapatos a garganta profunda a la gran N, ni mucho menos insultar o irrespetar a todo aquel que prefiera la competencia, porque sé que hay que tolerar los gustos de los demás, ya que todos no nos gusta lo mismo ni pensamos igual, y eso es sensacional. Para concluir, es una basura de video de un Nintendo idiota ardido contra un troll de internet. En serio me dan asco los fanboys de todo tipo, ni siquiera los de las comunidades que estoy puedo admirarlos. Por último, todos los vídeos de Master Killer 9897. Si de por sí los anteriores eran una basura total llena de ardiditos en la boca, esto es incluso peor, ya que el tal Master Killer 9897 dedicó un canal que solo eran vídeos dedicatorias a otros usuarios porque criticaron a su dios Germán. Solo por ello, dedicó vídeos que solo se la pasa insultando y enviando a que insultemos, al igual que Extra Ricardo, a esos usuarios aplaudiendo por los dislikes. Hasta el tipo tuvo el descaro de meterse con un niño llamado Ford Apestón, que le ardió fácilmente porque dijo que Germán era estúpido y aburrido, al igual que el anterior idiota. Este estúpido se tomó en serio a un troll. Ay. Dije uno.
Perdón, quise decir dos troles. El muy patético hizo un video donde hacía un top 3 de los anti-hola soy Germán, que son de esos usuarios de los que se enfureció y con ellos, lamiéndole las botas a Germán de una forma tan asquerosa y fail. En fin, un canal patético con vídeos patéticos. Número 1 y trofeo siniestro. Urgente nuevo orden mundial, fin de la libertad y la desinformación del mecanicista. Ya hemos descifrado el siniestro secreto, chicos y chicas. Repasemos nuestro trayecto. Hemos tenido desde rellenistas, serious business, copypasteros, xenófobos, nostalgia facts, fanboys ardidos, así que puede ser peor que todo lo demás. Los vídeos del puesto 1 son manipuladores, mentirosos, desinformadores y contradictorios. Vayamos por el video sobre el fin de la libertad. Dicho usuario intenta dar razones sobre por qué impondrán la dictadura global, pero el usuario no tiene ningún derecho de quejarse de esto, ya que el muy descarado tiene desactivados los comentarios y puntuaciones. Ay sí, me quejo del supuesto fin de la libertad, pero yo desactivé los comentarios para que nadie pueda llevarme la contraria y así tenga la verdad absoluta. Es decir, el tipo se queja de algo que está haciendo, y este oscuro secreto, chicos y chicas, se llama hipocresía. Si hay algo que me produce náuseas son los hipócritas, farsantes, y que tergiversan la información a su sucio favor para que así se salgan con la suya. Oh. Y el video del mecanicista es aún peor que el anterior. Cuando pensaba que los videos fails habían muerto a ser solo mediocres o malos pero no pésimos, ¡boom! Aparece este espantoso video que hace competencia e incluso supera por mucho a todos los videos fails que han estado en esta mazmorra. Este video sí que me produce furia siempre que lo veo, porque es impresionante ver los tremendos disparos en el pie que se da el mecanicista a cada rato, en toda su basura audiovisual. Empieza al igual que el anterior con los típicos argumentos más clichés, que hasta rescatar una princesa es más creativo. El mecanicista comete muchas falacias siendo una contradicción, porque se queja de que los gobiernos y los ciertos grupos son unos mentirosos farsantes. Dice una sarta de estupideces y se contradice a cada segundo del video. Inicia mal y termina fatal el video diciendo que no confiemos en ningún gobierno porque luego podrían apuñalarnos por la espalda, lo cual tiene algo de razón. Sin embargo, empieza a decir que no existen las grandes coincidencias, que la pandemia era necesaria para que los políticos imponiesen la dictadura mundial. Ya con estos primeros 47 segundos el video se va a la mismísima miércoles. Dice que es su opinión, pero luego empieza a decir una sarta de burradas de forma generalizada, que la policía no está para proteger el pueblo, sino que está para someter a los ciudadanos. Luego dice que Anonymous es una fachada para ocultar a los verdaderos partidarios sobre lo de la manipulación de la prensa, lo cual tiene algo de razón, de que se manipula información por conveniencia de los grandes medios de comunicación. Pero es que el mecanicista no es nadie para quejarse de esto. Maldita sea. El que vive en casas de cristal no debería estar lanzando piedras. Y este tipo hace eso mismo, tirar piedras, estando en una casa de cristal, ya que se contradice no una, ni dos, ni tres, sino como una tras otra en el mismo video de lo mismo que se queja a la vez. Esto ya no es ser un contradictorio, sino ser un reverendo hipócrita de miércoles. Iniciando primero con lo de su opinión, luego imponiendo su basura de teoría, después con lo de la estupidez de la policía, habla luego de las fotos que la gente no entiende el contexto, cuando el mismo idiota del mecanicista está sacando de contexto información, tergiversando y contradiciéndose de nuevo, diciendo que todos los actores de Hollywood son unos hipócritas mentirosos, pese a que el imbécil se pone todo el tiempo a generalizar a todos. El muy hipócrita de miércoles se queja de la desinformación, cuando su video entero es pura desinformación al extremo sobre la marcha. Ya que no sabe nada de lo que habla, solo dice las cosas por decirlas, ni siquiera se esfuerza en dar pruebas de lo que dice, que al menos el anterior lo intentaba. Por último, esto fue lo que más me reventó los pantalones, es que el muy hipócrita de miércoles, aún con toda la sarta de estupideces, todas las falacias que comete al generalizar para luego morderse la lengua a cada estúpido segundo, peor aún que desinforme sobre la marcha, para que tenga el descaro de decir de forma generalizada que todos somos unos hipócritas. Perdona.
pero hay que ser muy mísero, hipócrita y sinvergüenza para decir eso cuando en todo su video el muy imbécil e hipócrita de primera, se la pasa manipulando información, mordiéndose la lengua cada maldito segundo del video, tirando falacias en generalizar siendo claramente mentiras argumentativas, lo cual es aún peor para que ambos usuarios tengan la desfachatez de hablar de farsantes e hipócritas, cuando ellos son unos auténticos hipócritas de primera, lo digo ya. Hay que ser muy sinvergüenza e hipócrita, tan hipócrita para quejarse de hipocresía y ellos hagan exactamente lo mismo en sus basuras audiovisuales. Su video me recuerda a los de un perdedor lolpo de baja calidad que empieza con gaming. Hay que ser muy sinvergüenza para quejarse de ello, en serio. Perdonen que me haya alterado o haya insultado algo, sé que nunca me han visto así de enojado, pero la hipocresía de estos usuarios, en especial del mecanicista, es demasiada que no tolero ni una pizca la hipocresía. Lo bueno es que fueron resubidos a fail estas porquerías. Y bueno, esos fueron los videos más patéticos que he visto. Ahora quiero tu criterio en los comentarios. ¿Cuál ha sido el peor video que has visto y te ha dado cringe y por qué? Pues eso fue todo. Comenten, suscríbanse si quieren más contenido, activa la campana para no perderte mi contenido, dale like si te agradó. Yo soy Divoel 3012 y nos vemos hasta el próximo video.